A continuación, el panel Intervención de organismos gubernamentales en el desarrollo de la industria cultural y creativa. Nos acompañan Carolina Quintana, coordinadora de Relaciones Internacionales, Economía Creativa, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo UNCTAD. MBA en Finanzas Internacionales de la Escuela de Negocios de Lausanne, Suiza, y con 21 años de experiencia en temas de desarrollo económico de la UNCTAD. Carolina Quintana participó en la preparación de los informes de la economía creativa en el 2008, el reto de evaluar la economía creativa, y del informe del 2010, la economía creativa, una opción de desarrollo viable. Informe que ofrece un marco conceptual y de política como una forma eficaz de avanzar la coherencia de las políticas y las acciones internacionales en el ámbito de la economía creativa y confirma que la creatividad, el conocimiento, la cultura y la tecnología pueden ser impulsadores de la creación de empleo, la innovación y la inclusión social. A través de su base de datos sobre la economía creativa, la UNCTAD también está ayudando a dar transparencia a los flujos de comercio de bienes y servicios creativos a nivel mundial, además de facilitar la colaboración y alianzas entre los principales actores de esta economía creativa a través de la red de economía creativa de la UNCTAD. Nos acompaña también Alcira Sandoval Ruiz, licenciada en Arquitectura y Urbanismo por la Universidad Católica de Bolivia, con maestría en Gestión de Proyectos por la CEU San Pablo, Madrid. Desde el 2005 trabajó en la implementación de la Convención del Patrimonio Mundial sobre la Unidad para América Latina y el Caribe del Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO en París. Desde julio de 2011 es especialista responsable del sector cultural en la oficina de UNESCO en Quito, representación para Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela, donde trabaja apoyando a los estados, parte de la implementación de los programas especiales de la UNESCO y de la consecución de las convenciones internacionales del sector cultural para la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales 2005. Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial 2003, Protección del Patrimonio Cultural Subacuático 2001, también fue consultora del Banco Mundial, además de colaborar con otras empresas públicas y privadas. Tenemos también con nosotros a Edi Xavier Bermúdez, profesional en Ciencias Políticas y Gobierno de la Universidad del Rosario, politólogo, candidato al máster en Ciencia Política y Liderazgo Democrático con estudios en Gerencia Política y gobernabilidad en la Universidad del Rosario y la George Washington University y consulta previa en la Universidad Nacional. Ha sido asistente de la Dirección de Relaciones Gubernamentales y Responsabilidad Social en la Cámara de Comercio Colomboamericana, Secretaría de Gobierno Distrital y Universidad del Rosario, Alcaldía Local de Usme. Coordinador del Programa para el Pacífico, Ministerio de Cultura. Actualmente se desempeña como especialista en jóvenes, diversidad y cultura en el Programa para Afrodescendientes e Indígenas de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Y por último, nuestro moderador, quien ya mencionamos anteriormente, Fernando Vicario. Para todos ellos, un fuerte aplauso de bienvenida, por favor. En nombre del Programa para Afrodescendientes e Indígenas de la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos, queremos agradecer a la invitación que nos realizaron para participar de tan importante evento, y creo que es necesario resaltar la importancia de este evento y el enfoque que tiene, por tres razones. La primera razón, que ya ha sido aquí mencionada y comentada, es la necesidad que está teniendo la región en encontrar en la cultura y en el sector un sector dinamizador de procesos y un sector dinamizador de economías. Lo segundo, que es más a ese nivel de país, es la ratificación que hay, que los más recientes estudios demuestran que la cultura, el sector de industrias creativas, está generando alrededor de 20 billones de pesos y representa el 3.3% del PIB nacional, con una situación de la siguiente en materia de empleo, que está empleando alrededor de 1.160.000 empleos, está generando el sector de la cultura.
Eso en materia de indicadores lo que quiere decir ratificar es que el país también va de la mano con las tendencias que se están realizando en materia de industria cultural, en materia de cultura y en materia de industrias creativas, porque me pareció buena la aclaración que han hecho los exponentes en hablar de cultura, industria cultural, industria creativa, como una serie de secuencias en la cual van interrelacionadas, pero hay que estar bien afinados en ese sentido. Dicho esto, quiero comentarles un poco sobre el programa, un poquito de contexto del programa, y que da la casualidad que el objetivo del programa es muy similar al objetivo de este evento. El objetivo del programa es garantizar las oportunidades de inclusión social, económica y política para los afrocolombianos e indígenas en unas áreas específicas del país. Eso va a ser bien interesante, porque todas las ponencias han estado direccionadas y relacionadas en materia de industria creativa, en materia de industria cultural, y yo, por la naturaleza del programa, voy a remitirme en el origen netamente cultural, y dentro de ese origen netamente cultural, comentarles y conversarles sobre nuestra experiencia en lo que es el trabajo con la población étnica, porque hay unos casos interesantes, porque uno podría pensar, entonces, en estas comunidades están los principales patrimonios inmateriales del país. Entonces tenemos, por ejemplo, el caso del sistema normativo del palabrero guayú, tenemos las músicas de marimba, más reciente tenemos las fiestas de Sanpacho, declarados patrimonios inmaterial, y si uno entonces hace un paralelo para compararlos con el tema de patrimonialización versus el tema de industria, uno podría entonces decir, ¿habrán choques ahí o la complementariedad? Entonces, si hay un tema de choques, entonces uno puede empezar a sentir que no podrá hablarse entonces en el tema de comunidades afros e indígenas en cuanto a patrimonio de industria o tema de industria creativa. Ahí hay un tema entonces que lo voy a dejar de pronto al cierre, alguna intervención también de uno de los que están participando, podamos en alguna medida compartirlo y sacarle un poco más partido a esto. Entonces tenemos ese objetivo, y para lograr ese objetivo, el programa cuenta con 4 líneas estratégicas o 4 líneas de intervención. La primera línea estratégica es la línea de la capacidad institucional del Estado, fortalecer la capacidad del Estado para que tenga respuestas asertivas en materia de comunidades étnicas con unos enfoques claros, con una celeridad, que el Estado entienda que hablar de un Estado pluralista o un Estado multiétnico y diverso realmente. El segundo es el tema de fortalecimiento a las organizaciones étnicas. Este es bien interesante porque este se presenta en doble instancia, una a nivel territorial y otra a nivel nacional. A nivel territorial uno encuentra los consejos comunitarios y uno encuentra los resguardos indígenas como protectores de la tierra y preservadores del territorio. A nivel nacional uno encuentra entonces todo lo concerniente a las organizaciones de base nacional, que son las encargadas en alguna medida de interlocutar y hacer incidencia en la materia de políticas públicas con el gobierno nacional. El tercer enfoque es el relacionado con la generación de oportunidades económicas. Aquí lo que tiene que ver es el tema de capacitación y formación para todo el tema de inserción laboral, porque en el imaginario empresarial del país está, por ejemplo, que hay una carente necesidad de condiciones y capacidades en materia de empleabilidad en estas comunidades. Siendo esto, los esfuerzos del programa están concentrados a tratar de formar y generar capacidades que den respuesta a esas necesidades que el sector empresarial o el sector privado ha manifestado. Y finalmente, el enfoque de mensajes positivos sobre temas étnicos, que es aquí donde nos concentraremos y es aquí donde está la pertinencia de mi presentación en este evento. Este es un poco el mapa de las áreas de intervención del programa donde estamos. Estamos en Chocó, Cauca, en La Guajira, en San Andrés y Providencia, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, estamos en Cali, Medellín. Y vale la pena mencionar pues que ha sido una experiencia bastante interesante en la medida de que es el primer programa de la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos con esta configuración. Es único en su configuración y la implementación en su momento
no tuvo la celeridad que quisiéramos porque el diseño y la ejecución no se entendía para muchos, pero finalmente se logró y hoy en día ya arroja unos resultados interesantes que a continuación voy a compartirles, pero desde la perspectiva del tema de mensajes positivos. Esto es lo que mencioné ahorita, el tema de la capacidad institucional del Estado, las organizaciones étnicas fortalecidas, el acceso para la población en temas de oportunidades económicas. Y aquí está el tema de mensajes positivos sobre asuntos étnicos. Antes de continuar, una imagen vale más que 1000 palabras, eso es muy cierto. Yo quiero presentarles un videíto que me ayuda a entrar un poco más en contexto de lo que estoy explicando. Un video que... Un componente que está destinado a identificar oportunidades de visibilizar las contribuciones históricas que hace la población afro y la población indígena y decírselo al país entero, decírselo a Colombia y decírselo al mundo. Esta es la población que existe en el país, esto es lo que están haciendo y de esta manera están contribuyendo al quehacer nacional. Generar mensajes positivos relacionados con la población étnica a través de acciones para generar conciencia y comprensión sobre la diversidad, derechos y patrimonio cultural, así como reforzar el alcance e impacto de los otros componentes del programa mediante la visibilización de los mensajes positivos y resultados generados, son las dimensiones del resultado 4 del programa para afrodescendientes e indígenas de USAID. Mediante la sensibilización a líderes de opinión, artistas, periodistas, libretistas y columnistas y la visibilización de los mensajes positivos y resultados generados, hemos reforzado el alcance e impacto de los otros 3 componentes del programa a nivel nacional, regional y local, logrando que las noticias positivas sobre asuntos étnicos aumenten su presencia y calidad en la agenda editorial de los medios de comunicación. El programa dio un paso estratégico que fue ampliar la audiencia, llegar al país a través de los medios masivos de comunicación, ayudar a mostrarles a los colombianos una cara distinta de la población negra. A la Fundación Color de Colombia le ha parecido que este programa realmente aporta en estrategia, en pluralismo y en alianzas que se necesitan con instituciones que antes no se habían planteado la posibilidad de ayudar a el progreso. The thing that I see different about Colombia that I actually like and I think is important is that there is a willingness to embrace that diversity, a focus on inclusion and making sure that all parts of the economy are benefiting from the growth that are taking place. Paralelamente, el programa trabaja con el fortalecimiento de las plataformas propias de comunicación de las organizaciones y la promoción de multiplicadores y agentes de cambio. Con unos nuevos equipos que estamos recibiendo a través de este proyecto, sabemos que vamos a dar mejor producción, donde la gente va a escucharse, donde la gente va a aportar y donde la gente va a saber, digamos, que también en Taller Estéreo, a pesar de que somos indígenas, a pesar de que estamos en el corazón del mundo, también hace un programa competitivo, ¿no? Hablando de nuestros procesos indígenas. Hay un proceso importante que vamos a arrancar, es que a pesar de que hemos ido logrando que se penetre Quibdomia, la USAID, a través de la implementación de Advivoca, nos están apoyando en la estrategia de comunicación, que es lograr que esto haga parte de la vida cotidiana de la gente. Entonces este proceso va a ser muy importante porque nos va a permitir llegar a muchos sectores, nos va a permitir llegar a la gente. Estamos implementando la red de comunicadores comunitarios que está extendido en más de 86 barrios y va a estar en toda la zona rural con las comunidades indígenas y afros para que sea la misma gente que mediante sus mecanismos ancestrales de comunicación pueda comunicarse, pueda llevar la información
porque el poder realmente está en la información. A través del apoyo a proyectos de promoción y preservación cultural, el programa ayuda a la comprensión y genera conciencia sobre diversidad, derechos y patrimonio cultural. Lo que nosotros estamos ahorita tratando de rescatar nuestra lengua y seguir perviviendo en el tiempo con toda esa cultura, con todos esos conocimientos que nos han dado nuestros ancestros. Los que hemos tomado la responsabilidad de que no se debía de desplazarse la lengua, se debía de mantener, somos alrededor de 40 palabreros en toda La Guajira. De esta manera, el programa diseña e implementa estrategias integrales de emisión de mensajes positivos que fomenten el autorreconocimiento y garanticen la inclusión social. La canción de Anansi es una radionovela donde yo participo como musicalizador, digamos, y es una canción, es una radionovela que me llamó mucho la atención porque es la historia de mucha gente aquí, ¿no? Describe la situación de cómo vive la gente que viene de pueblos pequeños a esta ciudad tan grande, describe mi propia historia también. Bueno, ese es un video que ayuda muchísimo. Y entonces el video, y continuando con la presentación, lo que encontramos es lo siguiente: el tema de mensajes positivos tiende a llevar una relación muy directa en el tema de la cultura como motor de desarrollo económico en la siguiente medida. Al igual que muchísimas organizaciones, instituciones e individuos, el programa se enteró también y nos dimos cuenta, al igual que muchos, que existe una relación directa entre las condiciones sociales y económicas y el nivel de desconocimiento que existe hacia la cultura y la identidad de las comunidades afrocolombianas e indígenas. En consecuencia, si queríamos contribuir en alguna medida desde nuestra postura de cooperación internacional a mejorar esas condiciones sociales y económicas a través de la patrimonialización, a través de las industrias, a través de las expresiones culturales, en mejorar esas condiciones sociales y económicas, había que hacer en alguna medida un ejercicio bastante significativo por visibilizar y difundir estas expresiones, bajo el argumento que cuando uno conoce y cuando uno se autorreconoce, en alguna medida uno empieza a hacer una especie de aceptación por el otro bajo el principio de cultura, que es importante que nos vean, pero más importante vernos a nosotros mismos. En ese sentido, el objetivo de este resultado es el de generar mensajes positivos que contribuyan al aumento de la concientización y la comprensión sobre la diversidad y derechos y patrimonios a través de las siguientes acciones. Estas acciones, aquí pusimos algunas de las que hemos realizado: el tema de los proyectos de promoción y preservación cultural, los espacios para la visibilización de las expresiones culturales, el fomento del autorreconocimiento, la promoción de la identidad cultural por medio de acciones y campañas que permitan generar procesos de visibilización, la asesoría técnica en equipamiento y visibilización para el fortalecimiento de las plataformas propias de comunicación en las organizaciones. Y entonces, ¿qué hicimos nosotros como programa y qué estamos haciendo para que las comunidades afroindígenas puedan también entrar dentro del enfoque, dentro de las acciones de motores de desarrollo económico? Hicimos lo siguiente: entender la diversidad cultural entre la diversidad. Cuando uno mira el país, cuando uno mira Colombia, uno inmediatamente piensa en materia de culturas, en materia de plurietnia y diversidad. Uno se va a lo que le enseñan en la escuela: mulatos, mestizos, indígenas, rom, palenqueros, raizales, negros y listo. Ahí uno tiene una diversidad, una gama. Pero dentro de esa diversidad hay otra diversidad. Y es la que nosotros como programa tenemos la tarea de trabajar y entender. Y es, por ejemplo, que dentro del mundo indígena, por ejemplo, uno encuentra que el palabrero,
el palabrero guayú, la cultura guayú, es muy diferente a la de los pueblos de la Sierra Nevada. Es muy diferente a la de los indígenas del Cauca. El comportamiento de los raizales es muy diferente al del palenquero, y el del palenquero es muy diferente al del negro de la costa pacífica. Y entender esa dinámica particular de la diversidad dentro de la diversidad es lo que nos llevó a plantear desde cada una de las locaciones en las que estamos como programa a construir mensajes que contribuyeran a generar aceptación y en consecuencia un cambio en materia social y económica. Sí, ahí voy. Entonces, por ejemplo, les cuento, en San Andrés, ¿qué hicimos? San Andrés hoy en día tiene, que eso es la comunidad raizal, menos del 50% de los habitantes de San Andrés son raizales y está sobrepoblado. Entonces, hay una alta preocupación en materia de preservación de la identidad, en materia de preservación de la lengua. Como programa que hicimos, hay que entonces darle un vuelco a esto para contribuir entonces a que haya un mayor número, a que hayan estrategias que permitan a que, pese a que hay una población menos del 50%, la identidad y la cultura raizal cuente con más acciones y estrategias para que se preserve. Y si uno logra preservar eso, el tema social, pues uno está ayudando también en alguna medida a que haya una dinamización en el contexto. Por ejemplo, en la Sierra Nevada, ¿qué hicimos en la Sierra Nevada? El indígena de la Sierra Nevada, los pueblos de la Sierra Nevada, los 4 pueblos de la Sierra, Coqui, Arhuaco, Cancuamo, Huiguas, generalmente por el mambeo en el Poporo son asociados con coqueros. Entonces, como lo ven mambeando, entonces hay una percepción en el país, en su contexto inmediato, de que es un tema de coca lo que hacen. Y cuando lo que ellos quieren realmente que se les conozca es como preservadores del medio ambiente. Y entonces, en consecuencia, lo que hicimos como programa es darle un giro a eso y hacer una estrategia de visibilización. Y entonces ayudamos a la publicación de documentales fílmicos, 12 documentales, el cual uno de ellos ya ganó un premio internacional, que se llama Palabras Mayores. En el caso, por ejemplo, del Chocó, tenemos que el Chocó tiene la más reciente patrimonio y material de humanidad del país en cultura, y Quibdó tiene una particularidad que no la tiene casi otro lugar en el país, y es que en Quibdó convergen de manera pacífica y durante muchísimo tiempo los mestizos, los indígenas y los afros, cada uno de ellos con una composición territorial y política propia dentro del mismo territorio. Hay 3 autoridades, hay resguardos, están representantes de consejos comunitarios y está la alcaldesa. Y entonces, como Quibdó no es conocido como, por ejemplo, la capital colombiana pluriétnica y multicultural. Entonces, hay unos esfuerzos entonces en visibilizar también eso para que en alguna medida siempre estemos apostándole al tema de la dinamización. Esos son, pues, están más mensajes, por ejemplo, estamos, por ejemplo, con el tema de los indígenas del Cauca, que los indígenas del Cauca no es igual a guerrilla, sino que es igual a también a protector de la tierra, y esos mensajes positivos lo que nos están llevando es a, realmente, en la medida en que visibilizamos desde la otra mirada, no desde la mirada que estereotipa a una comunidad, sino de la mirada que acepta, también entonces encontramos que habrá sin lugar a dudas una mejor aceptación y en consecuencia una mayor participación en materia social y económica del país. 3 reflexiones finales, de acuerdo a lo que desde la perspectiva de la construcción y visibilización en materia de cultura y visibilización hemos tenido. La primera es la necesidad de fortalecer la institucionalidad cultural desde lo local. Sin lugar a dudas, nadie puede decir que es falso que tenemos un ministerio de cultura mucho más fortalecido que hace 10 años. Un ministerio de cultura que es más plural, que tiene temas de políticas, un ministerio que es asertivo, que tiene a través de su oficina de fomento una presencia en las regiones, y eso es muy cierto, pero hoy en día es necesario también que haya una transferencia de ese fortalecimiento hacia las regiones. Porque qué curioso también, y vuelvo a poner aquí 2 ejemplos, lo pongo porque soy de allá también, ¿no? Entonces ahí hay algunas cosas, me resulta mucho más fácil. Por ejemplo, Quibdó, que tiene, como les conté ahora, convergen tres culturas, donde tiene el más reciente patrimonio material de la humanidad en materia de cultura, donde uno piensa en Quibdó, inmediatamente Chocó y uno dice cultura, eso allá es buenísimo, pero solo hasta ahora Quibdó está creando institucionalidad cultural desde lo local, solo hasta ahora.
la actual administración está empezando a generar cultura y a generar institucionalidad. Y eso es una situación que uno ve en el país. Los presupuestos de cultura son los más bajos, si no son los más bajos, entonces hay un tema de eficiencia en la administración y necesitamos también entonces fortalecer eso para que haya una armonía entre la institucionalidad y la sociedad. La segunda reflexión es focalizar los apoyos de las organizaciones. Nosotros hicimos una convocatoria en la región Caribe para promover proyectos de cultura. Más del 50% de las propuestas que llegaron eran de fiestas y festivales. Y dentro de eso lo que pedían era el apoyo para el sonido, para tarima y demás. Muy pocas están direccionadas a pedir apoyo en la oferta cultural de festival, que es donde se fortalecen los temas. Entonces la invitación también es a que cuando hagamos apoyos a procesos culturales de industria o a procesos de industria de creatividad, sean hacia el fortalecimiento o a esas acciones catalizadoras que pueden ayudar a que sean sostenibles y que tengan un realmente impacto y no a la minucia o al facilismo que pueda tener la organización. Y la tercera, y con esta termino, es entender el desarrollo no solo en cifras, sino en gente, en comunidad. Gracias. Para Eddie hay una pregunta que es ¿dónde están los mestizos y cuál sería su papel dentro de todos estos programas que nos has explicado? Bueno, esa es una pregunta bien interesante, puesto que el foco objetivo del programa es la población afro e indígena. Y en consecuencia lo que uno entendería es que al uno hacer apuestas y estrategias y acciones en estas comunidades, uno da por sentado que en consecuencia uno está haciendo un trabajo en la integralidad de lo que es la diversidad colombiana. Lo que hacemos es, en materia de población mestiza, puntualmente, es tratar de que haya una mayor visibilización y conocimiento de ellas hacia lo que es la cultura y lo que son las manifestaciones y expresiones indígenas. Casi que están en una condición de receptividad de lo que nosotros estamos mostrándole, de lo que está ocurriendo en estas comunidades a través de las estrategias comunicativas que hacemos, a través de las estrategias de visibilización que hacemos. Y eso ha tenido unos impactos bastante grandes. Unos impactos bastante grandes en la medida en que, por ejemplo, por un caso, por contarles algo, en la cumbre mundial que hubo de alcaldes y mandatarios afrocolombianos aquí en Cali este año, hubo una rueda con medios nacionales. Y luego de eso, los medios nacionales enviaron al programa unas felicitaciones y demás, felicitaciones y de reconocimiento, argumentando que, según ellos, el programa les está ayudando a entender muchísimo más cómo se debe mirar hacia el tema de las comunidades. Así que ahí tenemos una mirada de las comunidades y una participación desde la receptividad para entender lo que ocurre en las comunidades y en estas poblaciones. Para seguir con este tema, hay una pregunta que dice desde lo local, municipio de Cali, ¿cómo interactuar con los indígenas asentados en este territorio, con los afrodescendientes? ¿Cómo interactuar? Eso es muy interesante. En Cali actualmente hay registrados 6 cabildos indígenas. Y esos 6 cabildos indígenas están organizados. En la actual administración, por las reuniones que hemos tenido, está haciendo una especie de mesa de concertación con esas comunidades. Y estas comunidades indígenas que están asentadas ahorita en Cali están teniendo sus actividades propias. Porque todos sabemos que cuando hay un tema de desplazamiento, por el motivo que sea, y sobre todo en el caso indígena, donde el territorio está directamente relacionado con sus prácticas, es necesario que cuando estos llegan a las zonas urbanas se planteen acciones y políticas públicas con un enfoque bastante claro que les permitan a estas, si bien no están en sus territorios, al menos tener unas condiciones dignas. ¿Cómo creería yo que hay un tema de relacionamiento entre las comunidades afroindígenas en Cali? Yo creería que habría que hacer una especie de sincretismo y una especie de unión entre las manifestaciones. Por ejemplo, ellos tienen un festival que se llama el Festival del Sol, el Inti Raymi. Ese festival, por ejemplo, podría intercambiar experiencias con el sinnúmero de experiencias que tenemos en materia afro acá, para que empecemos a hablar también de una especie de interculturalidad de Cali. Cali también tiene, por ejemplo, ese gran potencial y ese gran elemento intercultural. Es de las pocas ciudades
del país que lo tiene, lo reconoce y está haciendo esfuerzos por explotarlos y volverlos un valor agregado